Esto es lo que veremos en Genshin Impact para la 7.0. Armas, skin de armas y personajes. Iniciemos con los personajes, que es lo más básico y lo que entendemos. Poco a poco iremos desglosando más y más. Hay un total de 3 personajes nuevos: el viajero, Alyosha y Odiet. El viajero es un sub DPS nuker. Bueno, yo lo quiero ver así porque la neta en donde más viene daño es en su definitiva. Y ocupas hacer unas cargas que necesitas estar cambiando constantemente al personaje. Solamente para entrar metes la definitiva y te sales. Aunque también pues puede participar dentro de la composición. Este viajero la neta me da mucho miedo porque es un viajero muy poderoso. Es más poderoso de lo que hemos visto a lo largo de los 7 años. Incluso puede llegar a rivalizar con daños de ahorita mismo. Aquí te dejo su daño y la neta me parece sorprendente. ¿Lo vamos a poder desbloquear el primer día? Parece ser que sí. No ocupas misiones ni nada por el estilo. Creo que le hicieron mucha faramalla al viajero de Pyro. Terminó siendo un poco decepción. Y este, que es el de Crío, que la neta nada más vamos a entrar, nos lo van a dar, es 10 veces mejor. Y aparte activa así al igual que Columbina, que tiene aquí 7% para activar todas las reacciones lunares. El viajero también hace lo mismo. Activa el superconductor estelar, hace el campo de superconductor estelar y hace el mismo daño, 7%. Está chido. El próximo personaje va a ser Alyosha, un personaje de 4 estrellas de lanza. Este personaje va a servir como activador de superconductor estelar y también como para poder potenciar el superconductor estelar. En constelación 0 este güey nos da ataque porcentual y aumento de daño de superconductor estelar, y en constelación 6 nos aumenta más el ataque y aumenta la maestría elemental. Es un personaje bueno, está chido. Y Odiet, que es un sub DPS para superconductor estelar y torbellino estelar. Parece ser que los personajes de Crío van a tener estas dos combinaciones de torbellino y de superconductor estelar, porque sirven para ambas reacciones. Mejoraron muchísimo el arquetipo lunar, pero en estelar, los de Genshin Impact, aprendieron de sus errores. Odiet es un 5 estrellas de espada ligera, y pues es un sub DPS que sí deberías de traer dentro de tu cuenta, porque va a ser muy necesario futuro. Luego tenemos las diferentes armas, entre ellas armas del pase de batalla y también algunas armas de la forja. Vamos a analizar primero las armas del pase de batalla, porque hay algunas bastante raras que la neta hasta ahorita no sé si vayan a valer la pena o quién las va a utilizar. Por ejemplo, tenemos esta espada ligera, que cuando nosotros lanzamos la habilidad elemental nos metemos en un estado, y mientras estamos en combate cada segundo se va a contabilizar una distancia recorrida, y dependiendo de lo que nosotros pues estemos corriendo va a aumentar nuestro ataque, y ya es todo. Las estadísticas de esta arma nos da ataque y también probabilidad de crítico. Luego tenemos una Claymore que también nos da un ataque base alto y nos da probabilidad de crítico. Su pasiva es bastante rara, porque conforme estamos dentro del campo nos va dando diferentes mejoras: 20% de ataque, 120 de maestría y 32% de daño de superconductor estelar y de torbellino estelar. Es una Claymore muy interesante para Sandrón, y aparte cuando causamos estas reacciones se incrementa más el tiempo de este tipo de mejoras. Está chida, güey, el arma. Creo que es una arma muy interesante llevarla al refinamiento 5 porque nos da 40% de ataque, es bastante, 240 de maestría, wow, güey, y 64% de aumento de daño de superconductor estelar y torbellino estelar. Es mucho. Si da la casualidad de que algún personaje vaya a funcionar más con torbellino estelar, tal vez un Varga que realmente lo utilice, la neta, bienvenida a esta arma. Para Sandrón yo creo que también vale la pena. Luego tenemos la lanza, que es un poco rara porque nos da ataque y recuperación de energía. Es como una lanza de Favonius 2.0 pero de paga. Cuando nosotros hacemos una reacción de Crío o de Hidro, aumenta nuestro ataque y regenera 6 puntos de energía para los personajes. Esta arma le puede servir a la Shogun Raiden, le puede servir a muchos de los personajes que son soportes hoy en día, incluso a Alyosha, pero creo que no hay un personaje exacto como para poder utilizarlo. Debería de ser un personaje muy versátil que esté dentro de la composición, y hasta ahorita no vemos personajes versátiles de lanza. Luego tenemos el catalizador del pase de batalla, que nos da probabilidad de crítico, y su pasiva también es rara, porque al usar la habilidad elemental el ataque aumenta en 20% y su maestría elemental en 100 puntos, y si golpeamos con un cargado este efecto dura más. No sé, se me hace muy ataque y maestría elemental con probabilidad de crítico. ¿A quién le podría llegar a funcionar? ¿A Yaemiko? No lo creo. Tenemos un arma de la forja que creo que es mejor para Yaemiko. Recuerda que hay armas del pase de batalla que a veces no funcionan, solamente las meten porque sí. Hay infinidad de armas del pase de batalla que no son la gran cosa, y armas de la forja o armas de 4 estrellas muy X, antiguas, las superan por mucho. Ahí está el jade sacrificial, que solamente le funciona a algún tipo de personaje, no a todos. También la perla solar, que hay más armas que lo superan. Descendientes del sol, que este arco está bien chava también. El arco de la cazadora. Estas armas como que no son la gran cosa, Y luego tenemos el arco también, que nos da probabilidad de crítico y ataque base alto. Su pasiva es bastante rara, racista, porque por cada personaje del equipo que sea de la misma región, el portador aumenta el ataque en un 8% y la maestría elemental de 32 puntos, y esto se puede acumular hasta 3 veces nada más. Un poco extraño porque normalmente los personajes no suelen estar mucho con sus personajes de región. De las armas del pase de batalla, la única que me cayó
quedó bien fue la Claymore. También la lanza. Es todo. Todo lo demás como que, no sé, no me carbura. Pasemos con las armas de la forja, iniciando con el arco que nos da defensa porcentual. Muchos dicen que este arco le puede funcionar demasiado a Linnea. La neta, no sé si vaya a funcionar mejor esto que el tirachinas. El tirachinas nos da probabilidad de crítico que sirve para balancear al personaje, y hay veces que es mejor balancear el personaje que tener mucho de una estadística. No sé para quién demonios vaya a ser este arco, porque también cuando usamos la habilidad elemental nos aumenta la maestría. Da vibes que es para Linnea, pero, güey, no sé, la verdad. Está raro. Esta arma de la forja me encantó demasiado porque nos da mucho ataque y también ataque porcentual. Es un catalizador. Y este catalizador es para Yaemiko. Yo se lo voy a poner a Yaemiko y de hecho es para ella. Porque cuando causamos una reacción elemental, aumenta la maestría elemental y también aumenta el daño de la reacción de superconductor estelar y torbellino estelar. En refinamiento 5 aumenta 120 puntos la maestría elemental y 32% el daño de superconductor estelar y torbellino. No sé ustedes, pero me hace recordar demasiado a la lámpara, que también me aumentaba el daño de florecimiento y el daño de florecimiento lunar. Sin duda, si vas a jugar con Yaemiko, te recomiendo mucho esta arma de la forja. La lanza de la forja también nos da mucho ataque base y también maestría elemental. Todas empiezan que tras causar una reacción elemental, pero lo demás es un poco diferente. Por ejemplo, este aumenta 4 puntos la maestría elemental, y cuando causamos una reacción de torbellino o de superconductor estelar, aumenta 20% el ataque. Bastante extraña, pero ya sabes por qué te da maestría elemental tan bajita, ¿no? Tiene mucha maestría elemental de manera secundaria. Y la espada ligera de la forja, esta es para Odiet. Nos da mucho ataque porcentual, un ataque base bueno, y también tras causar una reacción elemental aumenta la maestría del personaje. Y si causamos una reacción de superconductor o torbellino estelar, aumenta nuestro ataque. En refinamiento 5 hay que usarla, sí, porque Odiet la va a necesitar si da la casualidad de que no vamos a ir por su arma. Muy extraño porque tenemos dos espadas ligeras. Esta de la fuente de la ignición nos da maestría elemental, pero tras causar una reacción elemental el ataque aumenta en un 16%, y si causamos una reacción de superconductor estelar o torbellino, estas reacciones aumentan en un 16%. No, espérate, esta es el arma que es para Odiet, güey. Sí, es esta la que te da maestría elemental. Esta es la que debes de subir al refinamiento 5. Esta de aquí abajo también es bastante buena, pero por el momento no creo saber en quién se la voy a poner. Esta me beneficia más, porque Odiet va a estar haciendo daño de superconductor estelar y torbellino, y aparte, pues, el ataque le beneficia y la maestría también. Es mejor esta. Es que ambas armas se parecen. Nada más la pasiva es la que las diferencia. Las armas de la forja, qué tan chidas están. La neta, todas están bien perronas. Las que más me gustaron fue la espada esta de maestría elemental. También esta espada que nos da mucho ataque. La lanza tiene mucha maestría, así que también es muy buena. Y el catalizador. Lo único que no me gustó fue el que nos da defensa porcentual. No sé quién ponérselo. O sea, no hay personajes que ocupen defensa. Gorou no ocupa defensa, ocupa muy poca. Y de último nos vamos con las armas de 5 estrellas. Primero vamos a hablar acerca de la de Odiet. Esta nos da mucha probabilidad de crítico y un ataque base bastante alto. Vale la pena sacarle su arma. Con el arma de la forja de aquí arriba tienes. Pero si quieres darte el gustito o quieres, pues, aumentar un poco más el daño de tu cuenta, adelante. Porque nos dice que al golpear a un enemigo con la habilidad elemental, cosa que haremos con Odiet, aumenta el ataque, lo acumula 3 veces, y cuando tenemos el máximo de acumulaciones, nos aumenta 40% el daño crítico de la reacción estelar, y recupera energía elemental. Se ve bien el arma, pero la neta, si podemos usar una free to play, no pasa nada. Y luego tenemos el arma del viajero. Esta nos la van a dar completamente gratis. Vamos a poder conseguirla explorando, nada más. En la historia vamos a explorar. ¿Y qué vamos a ganar con ella? Probabilidad de crítico y mucho ataque. ¿Vale la pena esta arma para algún otro personaje? Solamente vas a poder utilizar esto de acá. La pasiva no, porque la pasiva dice que cuando el viajero lleva esta arma equipada y golpeamos a un enemigo, recuperamos energía, aumenta nuestro ataque y nada más. En refinamiento 1, en refinamiento 2 nos otorga daño crítico, sigue aumentando el ataque y también la energía. Es una arma buena, buenísima. Es el arma del viajero, güey. O sea, ¿para qué quieres más? Es muy buena. Esto va a hacer que el viajero se potencie más. Muy buenas armas, hicieron en todas estas versiones. Por fin hicieron algo bueno. Me sorprende. Pero para festejar estas armas tan chidas, nos van a quitar también armas. Recuerden que ya no nos dan armas de evento, ahora son skins de evento. Y el arma de skin de evento que vamos a tener es para una Claymore. Otra Claymore, sí, ya lo sé. Es una paleta y ya. Está chida la skin, no me quejo. Me hubiera gustado que fuera, no sé, tal vez una arma. Pero pues ya que, güey, es una skin. Se ve perra. También vamos a contar con nuevos set de artefactos. Uno de ellos es para DPS y el otro es para soporte. El de DPS nos da ataque porcentual en 2 piezas y en 4
5 piezas hace que cuando el personaje cause torbellino estelar, ya saben para dónde es, para los personajes de torbellino estelar, o sea Mizuki. Es uno de los primeros personajes de torbellino estelar que vamos a tener en la próxima versión. Aumentará la probabilidad de crítico en 16% y su daño de torbellino aumentará en 40%. Hay que portarle este set a Mizuki. Ya no vamos a utilizar el de sombra verde esmeralda. Y el de soporte aumenta el ataque en 18%. Este lo va a tener Odiet o el personaje que cause la reacción. Si da la casualidad de que Alyosha es el único personaje dentro de la composición que es eléctrico y todos los demás son Crío, el que va a activar la reacción va a ser Alyosha. Entonces Alyosha tiene que tener este set, pero Odiet debería de tener este set siempre y cuando sea ella la activadora. Si primero metes eléctrico y después metes Crío, entonces Odiet debe de ser la que active este set de artefactos. ¿Va? 4 piezas hace que cuando el personaje cause la reacción de superconductor estelar, es lo que te comentaba, o torbellino estelar, o cuando se inflija directamente daño de dichas reacciones, el ataque va a aumentar 12% y va a aumentar la bonificación de todo el equipo de daño de superconductor estelar y torbellino estelar en 50%. Y no se pueden acumular. No puedes tener a Alyosha con este set y no puedes tener tampoco a Odiet con este set. Solamente tiene que haber uno. Ambos sets de artefactos me parecen increíbles y creo que no quiero que reciban un nerfeo. Un bufeo tal vez, pero un nerfeo no lo creo. Bueno, hasta un bufeo no, porque si lo bufean va a aumentar más la vida de los enemigos. No, güey, ahorita estoy en un limbo en el que mejor, ¿sabes qué? Balancea tu chingadera, porque la neta, es un asco, es un asco. Y luego entre todo esto también sabemos que van a llegar los Crióculos. En total va a haber 271 Crióculos para poder agarrar. En la 7.0, según eso es lo que dicen que va a ser hasta una cierta versión. Se van a ir apareciendo poco a poco los Crióculos. Pero eso quiere decir que va a haber demasiada exploración. Oye, está muy bien. Y espérate porque también vamos a tener una nueva resina. Parece ser que Genshin por fin se le prendió el foco o dijo, ¿sabes qué? No vale tanto invertir en una resina adicional. Va a haber una resina morada, no sabemos si va a ser la resina acumulativa como lo tiene Star Rail, como lo tiene Zenless Zone Zero. Esa tecnología apenas va a llegar aquí a Genshin. O va a ser un nuevo tipo de resina que vamos a poder conseguir cada cierto tiempo. Pero pues hey, sabemos que hay una nueva resina. Hasta ahí. Está bien, se ve buena. Pero eso no fue todo porque también vamos a recibir algunos bufos para los personajes más adelante. Bufos que la neta van a ser muy interesantes saber cómo se juegan. Ahora la mayoría de personajes anemo como Kazuha, como también Sakarosa, la Prune, entre ellos también Mizuki, que esto tuvo uno de los mejores bufos de todos, ahorita vamos a hablar de él, van a recibir una mejora para que puedan reaccionar con torbellino estelar, para que ellos estén dentro del campo y puedan hacer algo con el torbellino estelar. Lo único raro con Kazuha es que el bono de daño que nos da aquí también va a funcionar para torbellino estelar, o es que solamente vamos a poder activar con torbellino estelar su bufo. Y ya, no más. Y el bufo va a servir para los personajes que pues requieran bono. Pero hasta ahorita, o sea, para estos personajes no ocupas un bono de daño eléctrico ya o un bono de daño crío. Ocupas ataque porcentual porque ya funcionan con el daño de superconductor estelar. Es más fuerte que su propio bono. E incluso ya Miko, ya no ocupas un bono de daño, ocupas ataque porcentual. Entonces entre los mejorados va a ser Kazuha. Mizuki va a tener una mejora increíble. Diona también va a tener un aditivo de torbellino estelar. Sakarosa ya va a poder dar el bono gracias a torbellino estelar, no bono estelar, va a poder dar el bono nada más. Barca también va a tener un aditivo de torbellino estelar, Rune va a tener un aditivo de torbellino estelar, Sandgon y Kiki. Incluso el Venti también lo van a seguir mejorando. No sabemos si la Shogun Raiden en el futuro, porque también según eso van a agregarse unos bufos a Shogun Raiden y a Zhongli. Esto me hace despertar un poquito de esperanza, pero es un poco extraño porque dicen que los bufos van a servir con Noi, el último personaje que creo que va a salir de toda la composición estelar, o a lo mejor ni es estelar porque ni parece un personaje de Snezhnaya, parece más de Kaenria. A lo mejor van a meter un nuevo tipo de mejora. Ahora, entre estos bufos, los más interesantes son el de Sandgon. Güey, en serio, este bufo es increíble porque ahora Sandgon se va a poder jugar en torbellino estelar, y no solamente así como aditivo de que pues ahora se aprovecha de torbellino estelar, no, los multiplicadores de torbellino estelar van a estar aquí agregados. Ahorita tiene multiplicadores de superconductor estelar, si lo notamos aquí. Pues más adelante le van a agregar multiplicadores de torbellino estelar. O sea, también va a hacer daño de torbellino estelar. ¿Qué pedo? Su definitiva también tiene daño de torbellino estelar. Al igual que aquí dice daño de superconductor estelar, va a decir daño de torbellino estelar. Va a estar aparte. Su constelación 4 también va a tener una mejora de torbellino estelar. Y la constelación 6, otra mejora de torbellino estelar. El personaje va a seguir siendo reworkeado. Este es uno de los cambios más brutales que ha tenido un
personaje a lo largo de la historia de Genshin Impact. Nunca habíamos visto esto. Es un personaje que sigue mejorando y no sabemos si va a seguir mejorando más adelante. Kiki también va a tener una mejora en su pasiva nueva que ahora nos da, en vez de superconductor estelar nada más, también va a agregar torbellino estelar. O sea que va a dar superconductor y torbellino estelar en 50% aumentado. Ese bonito está chido. También la constelación 6 se le van a agregar las marcas, este tipo de stacks que nos da, van a servir para torbellino estelar. Para la Mizuki también le agregaron más bonos de daño de torbellino estelar, aparte de lo que tenemos ahorita. Ahorita fíjate que su mejora no es la gran cosa, pero a partir de la 7.0 la van a mejorar machín. Ahora hace 10% de bono de daño de torbellino estelar, inflige 1000% de daño estelar también. La constelación 1 ahora hace más daño de torbellino estelar. La constelación 6 ahora mete torbellino también estelar crítico. Sin duda, Mizuki me parece un buen personaje. De hecho, va a llevar el set de artefactos que les dije hace rato, que aumentaba el daño de torbellino estelar. Y se ve muy perro el personaje, la neta me impresiona lo que ha sido Mizuki. Para que este tipo de personajes del permanente estén rotos, quiere decir que se acerca un power creep tremendo. También Diona va a tener una mejora de torbellino estelar en su constelación 6. Si antes solamente era de superconductor estelar, ahora también va a tener de torbellino estelar. Me impresiona todo lo que va a pasar en la versión 7.0. Creo que va a ser un cambio de aires muy grande. Tenemos armas muy buenas, artefactos también bastante chidos, los personajes de 5 estrellas y también el nuevo personaje de Alyosha se me hacen increíbles. Siento como que si Genshin Impact quiere revivir en ese momento, pero luego ves las recompensas de 94 deseos y dices, ok, ¿cómo quiero revivir este pedazo de cagada? Aún así, en jugabilidad creo que está bastante bien. Los prototipos para poder hacer la forja no sabemos si van a cambiar, y si van a cambiar, pues en la forja podemos intercambiarlos por los nuevos. Creo que con el polvo de sueño se puede hacer. Las mejoras a los personajes me está interesando demasiado porque personajes viejos, güey, Kiki está en tier list S. Quiere decir que se está utilizando machín. Es un personaje que se utiliza un huevo. Quién sabe si a lo mejor en toda la 7.0 Kiki se deje de utilizar poco a poco. O cuando lleguen abismos o lleguen conflagraciones que no se utilicen, pues obviamente va a bajar su rango. Pero Kiki, güey, nunca habíamos visto a Kiki en rango S en 6 años, 6-7 años. Esto es todo lo que tenemos para la versión 7.0. La neta espero que les haya gustado, al igual que a mí me gustó compartirles toda esta información. Me impresiona lo que está haciendo Genshin Impact para la 7.0. Los aumentos de calidad también que hicieron cuando se fue de PlayStation 4 son impresionantes, pero tampoco es como que sea la gran cosa. Son buenos. Tampoco es la última generación, ¿eh? Si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Y en conclusión, güey, ¿te imaginas que Genshin se saque uno de los power creep más asquerosos de todos sus juegos? Ya me dio miedo.